procederé a presentar a las distinguidas autoridades académicas e invitados que nos acompañan el día de hoy. Por favor, les pido se pongan de pie conforme se les nombre y permanezcan así hasta que finalice la presentación. Al resto de los asistentes se les pide que reserven sus aplausos hasta el final de la presentación. Nos acompaña la doctora Jimena de Gortari Ludlow, coordinadora de la licenciatura en Arquitectura. Al final... Está bien, la queremos mucho. La doctora Célida Isabel Gómez Gámez, directora del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. El doctor Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, director de la División de Ciencia, Arte y Tecnología. Al arquitecto Francisco Serrano Cacho, egresado de la primera generación de la licenciatura en Arquitectura. A la maestra Ana María Olabuenaga, en representación del maestro Bruno Catori Alonso de Florida, presidente del patronato de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Al doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. También agradezco a las personas que nos siguen en streaming, a las universidades que nos visitan y a la red de universidades del Sistema Universitario Jesuita. Pido un aplauso para ellas y ellos, por favor. Y para dar inicio a esta ceremonia, solicito al rector, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, tenga la amabilidad de dirigirnos un mensaje. Queridas y queridos colegas y autoridades presentes, estimadas y estimados estudiantes, distinguido profesorado, egresadas y egresados, amigas y amigos de nuestra comunidad universitaria. Aún creo sentir en mi mano el picaporte que agarraba cuando entraba al jardín de mi tía. Escribe Peter Zumthor en el libro Pensar la Arquitectura. Como todas y todos podemos notar en su reflexión, el arquitecto suizo no evoca planos ni estructuras, habla de la unión entre la materia, la memoria y el cuerpo, de la forma en que el espacio nos puede remitir a nuestras más íntimas vivencias e incluso recordar nuestros vínculos más entrañables. Esa evocación me parece una buena puerta de entrada a lo que hoy celebramos. 70 años de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Son 70 años de una forma de entender el habitar humano, no solo como planos y estructuras, sino como experiencia social, estética y espiritual, como una forma de estar y construir el espacio. Como señala David Harvey, la arquitectura es una rama del conocimiento particularmente sensible a la experiencia cambiante del espacio y del tiempo, pues construye representaciones que nos permiten dar una medida humana a lo infinito. La larga historia de esta carrera en nuestra casa de estudios comenzó curiosa y significativamente en medio de muchos movimientos y cambios. Corría el año de 1955, cuando la universidad que recién había adoptado el nombre de Universidad Iberoamericana se trasladó a la calle Palma 50
en San Angelín, en el restaurante que yo creo que muchos pues ya hemos visitado. Ahí fue donde empezó y en ese nuevo espacio nació el programa de arquitectura. Su primer director, Augusto H. Álvarez, discípulo de José Villagrán, pertenecía a una generación que entendió la modernidad como equilibrio entre la razón técnica y la escala humana. Desde sus inicios, la enseñanza de la arquitectura en la Ibero se propuso formar profesionales competentes y al mismo tiempo personas conscientes de su responsabilidad ante la sociedad y el entorno. Los frutos de esta trayectoria se reconocen en las vidas y obras de muchas y muchos egresados. Híjole, hay una gran lista, ¿verdad, Chely? Hay que mencionar, por supuesto, al arquitecto Francisco Serrano Cacho. Pues démosle un aplauso, por favor. Que fue fuiste de la primera generación, ¿verdad? Pancho Serrano, de la primera generación que recibió en el 2012 el Premio Nacional de Arquitectura. Como saben, él fue, junto con Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, autor del campus que hoy habitamos. No es coincidencia que hoy su legado vuelva a encontrarse con el de esta comunidad. En unos momentos escucharemos cómo ese legado sigue abriendo puertas a quienes comienzan su propio camino. Por eso me da muchísimo gusto ver las caras de nuestros estudiantes, de verdad, me da muchísimo gusto. Las generaciones brillantes de nuestra licenciatura son abundantes y sería imposible, como dije, mencionar a todas. Estas paredes silenciosas han visto pasar a más de 5,000 egresadas y egresados. Algunos figuran como referentes de la arquitectura contemporánea en México y en el mundo: Enrique Norten, Tatiana Bilbao, Alberto Calas, Frida Escobedo, Gabriela Echegaray, Pablo Pérez Palacios, Benjamín Romano, Aisha Ballesteros, Isaac Broid, Miguel de la Torre, Fernanda Canales, Rosana Montiel, Carlos Bedoya, José Castillo, bueno, entre muchas y muchos otros, y muchos que están aquí presentes. Ahí está Josefo también, nuestro director tan querido. La lista es muy larga, ustedes lo saben, y disculpen que dejé de mencionar a muchas personas, pero bueno, pues tenía que mencionar algunos. Y precisamente hoy nos honra contar con la presencia de Tatiana, a quien saludé hace unos minutos, a Tatiana Bilbao, una de las primeras arquitectas mexicanas reconocidas internacionalmente en proyectos como el pabellón de la Serpentine Gallery en Londres o la Casa Ventura en Monterrey. Bueno, Tatiana ha sabido entrecruzar el arte y la arquitectura en una agenda que coloca la sensibilidad humana en el centro de la creación. Muchísimas gracias por tu presencia. Aquí está Tatiana también. Gracias por tu acompañamiento a la Ibero, estimada Tatiana. Pues sé que del cariño que le tienes a nuestra universidad, y eso se agradece. Quiero destacar también que todas las personas invitadas a participar en estas actividades, en este aniversario, pues también son o tienen un vínculo, son egresadas, egresados, o tienen un vínculo muy fuerte con nosotros. Nos visitan también amigos y amigas del sistema universitario jesuita, bueno, muchos amigos nuestros, grandes figuras que han puesto en alto el nombre de la Ibero en la escena internacional, personas que vuelven a esta casa para compartir su experiencia con las nuevas generaciones, porque al final la historia de esta comunidad se construye en reciprocidad. Nos vamos haciendo juntos en diálogo constante entre quienes estuvieron, quienes están y quienes vendrán. Ahora bien, si hay un verdadero motivo para celebrar, es el hecho innegable y esperanzador
de que son las y los estudiantes quienes sostienen también esta vocación, este llamado a formar un mejor mundo. Hace unos meses la Sociedad de Alumnos de Arquitectura organizó la 14ª edición del Foro Entre, dedicada a un tema tan desafiante como inspirador, la incertidumbre. Su presidenta María Sandoval expresó unas palabras con lucidez, dijo: la incertidumbre nos ayuda a conectar con nuestra humanidad. Nos enfrentamos a un mundo en constante transformación y en lugar de temerlo, queremos aprender a navegarlo con nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. Dichas palabras reflejan el espíritu jesuita que orienta toda formación en la Ibero. Mirar la complejidad siempre sin miedo, para poder discernir en la ambigüedad y encontrar incluso en lo incierto la posibilidad de crear. Esa inquietud se recoge también en el más reciente número de la revista Ibero titulado Arquitectura para el bien social y el mejoramiento del hábitat. Por ahí está la edición. En esa edición reflexioné también sobre cómo apostar por la vivienda digna es apostar también por sociedades más justas, cohesionadas y sostenibles, ¿verdad? Bueno, mi campo es más los derechos humanos. Señalo lo anterior porque la arquitectura, como la entendemos en la Ibero, no se limita a diseñar estructuras. Se sostiene sobre todo en dos convicciones que atraviesan nuestro proyecto universitario. Primero, que el espacio es parte del bienestar de las personas. Y segundo, que toda obra auténtica participa siempre en el cuidado de la casa común, de nuestro medio ambiente. Ambas convicciones se manifiestan en múltiples frentes. Año con año tenemos ejemplos notables de innovación y compromiso social. Me gusta mucho cuando Gaby siempre me invitaba a recorrer las maquetas, ¿verdad, Gaby? Vamos a ver todas, y me encantaba que los estudiantes explicaran también pues esos conceptos que están detrás de esos proyectos. Y quiero detenerme en uno particularmente reciente que considero significativo. Hace poco, 2 equipos de nuestra comunidad participaron en el concurso Hack the Goal, organizado por la UNAM, que también nos acompañan por acá, nos da mucho gusto. Bueno, organizado con propuestas para la movilidad urbana de cara al Mundial de Fútbol 2026. Y uno de nuestros equipos presentó Olintlan, que es un proyecto que diseña una red de movilidad activa y educación ambiental para transformar la calzada de Tlalpan en un corredor verde, seguro e inclusivo. Inspirado en modelos nórdicos, Olintlan busca reducir la congestión vial y mejorar la calidad del aire y dejar un legado sostenible para la ciudad mediante infraestructura ciclística, transporte público y alianzas público-privadas. Bueno, el ejemplo habla de una comunidad académica donde la docencia, aquí también están sus profesores, sus profesoras, la docencia, la investigación y la práctica profesional se entrelazan cotidianamente. Muchas de las y los integrantes de nuestro profesorado participan en proyectos arquitectónicos, urbanísticos y sociales que retroalimentan las aulas con experiencias reales y con la sensibilidad necesaria para leer los problemas del territorio. A ello se suma el valor de nuestras instalaciones que nos colocan a la vanguardia en la exploración de materiales sostenibles, en la recuperación de técnicas también ancestrales, adaptadas desde luego a desafíos contemporáneos y en la incorporación también de herramientas digitales. Yo también quedo muy impresionado cuando voy a ver los laboratorios y todo lo que pueden hacer
estas nuevas herramientas para el avance de la arquitectura. Y como toda obra significativa, la carrera ha trascendido sus propios límites disciplinares. La arquitectura en la Ibero, como es siempre nuestro estilo, dialoga con el arte, con la ingeniería, la sociología y el diseño y muchas otras áreas, ¿verdad? En este caso, cuando escribí ese artículo, pues con el derecho, con los derechos humanos, pero con muchas otras. Y esa mirada integral ha permitido que nuestras y nuestros egresados incidan también en políticas públicas y en decisiones sobre el territorio y el desarrollo urbano. Eso creo que para mí es un motivo de gran alegría. El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa, en su libro Los ojos de la piel, nos recuerda que la arquitectura verdaderamente enriquecedora dirige todos los sentidos simultáneamente y funde la imagen del yo con nuestra experiencia del mundo. La misión mental y espiritual de la arquitectura, dice él, es alojar e integrar, articular la experiencia del ser en el mundo, fortalecer nuestro sentido del yo. De esa manera, los edificios, las plazas, las casas, las ciudades nos devuelven una imagen de quienes somos. Cuando la obra arquitectónica es significativa, nos hace sentirnos más reales, más conscientes de nuestra condición corporal y espiritual. En ese intercambio, como escribe este autor, Pallasmaa, yo le presto mis emociones al espacio y el espacio me presta su aura que atrae y emancipa mis percepciones e ideas. Quizá eso sea también lo que distingue a las y los arquitectos de la Ibero. Su capacidad de mirar con todos los sentidos para escuchar en el espesor del silencio la forma que nace de la atención. Pues bien, no tengo nada más que decir que muchísimas felicidades a todo el departamento, a su directora, a nuestros invitados de lujo y muchísimas felicidades por esta historia compartida. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Luis Arriaga por sus palabras. Y ahora invito a la doctora Célida Isabel Gómez Gámez, Cheli, a que nos comparta unas palabras en conmemoración del evento que aquí nos reúne. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor dirigirme a ustedes en esta fecha tan significativa, en la que celebramos 70 años de historia, pensamiento y construcción colectiva. 70 años en los que la arquitectura ibero ha formado generaciones de arquitectas y arquitectos comprometidos con su tiempo, capaces de imaginar y transformar el mundo que habitan. Nuestra licenciatura nació en un momento en que México necesitaba con urgencia atender la vivienda, reconstruir su tejido urbano. Desde entonces hemos acompañado los grandes debates de cada época, del diseño del espacio público, la modernidad, a los desafíos contemporáneos de la sustentabilidad, la equidad de género, la movilidad, la innovación tecnológica y el derecho a la ciudad. Hoy, nuestra mirada se orienta hacia el futuro con la certeza de que los retos del siglo XXI, la emergencia climática, la justicia socioespacial, la desigualdad y la violencia urbana requieren de arquitectas y arquitectos profundamente conscientes del impacto ético y humano de cada decisión proyectual. Ser parte de Arquitectura Ibero significa asumir una responsabilidad ética y colectiva. Ser egresada o egresado de esta licenciatura implica mucho más que el dominio técnico o el ejercicio profesional. Significa asumir una responsabilidad ética, comprender cada trazo, cada decisión proyectual, cada intervención en el espacio que tiene un impacto directo en la vida de las personas y en el bienestar de las comunidades. Nuestra huella está presente en los edificios que dan forma a nuestras ciudades, en los barrios que se transforman mediante procesos,
participativos, en los proyectos que dignifican la vivienda, en las propuestas que promueven la accesibilidad urbana y también en la investigación, la docencia y la gestión que buscan transformar las estructuras desde su raíz. Ser estudiante de arquitectura en la Ibero es aprender a mirar el mundo con ojos críticos, a proyectar con sensibilidad social y entender el diseño como una herramienta de transformación. Es descubrir que el aula y el taller son espacios de ensayo para las ideas que mañana cambiarán la realidad. Ser docente de esta misma universidad significa acompañar esos procesos formativos con rigor académico y con generosidad, sembrando no solo conocimientos, sino también principios, convicciones y valores. Y ser parte del personal administrativo representa sostener con compromiso cotidiano el funcionamiento de una escuela que se distingue por su excelencia académica y por el profundo cuidado de su comunidad. 70 años de historia son también 70 años de legado. En este aniversario nos invita a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con compromiso. Por ello, recordamos con especial cariño a las generaciones fundadoras y a todas las personas que, a lo largo de 7 décadas, han estado al frente del departamento, guiando su rumbo con visión, compromiso y generosidad. Gracias a su liderazgo, nuestra escuela ha mantenido viva su vocación humanista, su espíritu crítico y su capacidad de renovación. 70 años después, seguimos creyendo en el poder de la arquitectura para imaginar otros mundos posibles, para cuidar lo que tenemos y para construir juntos y juntas un porvenir más justo y más habitable. Que este aniversario nos recuerde que seguimos abriendo espacio para el pensamiento, para la creación, para el encuentro, y que mientras sigamos escuchando y construyendo juntos, la Ibero seguirá habitando el futuro. A continuación escucharemos la semblanza del arquitecto Francisco Serrano Cacho, quien nos acompaña y que es miembro de la primera generación de egresados de arquitectura Ibero y figura fundamental en la historia de nuestra escuela y de la arquitectura mexicana contemporánea. Posteriormente, se llevará a cabo un acto protocolario de entrega de una medalla de plata de San Ignacio de Loyola que la Universidad Iberoamericana otorga en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo de la arquitectura en nuestro país. Por último, reiterar que estos 70 años no solo celebran una historia, sino una forma de estar en el mundo, una manera de mirar con profundidad, de escuchar con atención y de construir con esperanza. Porque más allá del tiempo y los muros, lo que realmente perdura es la comunidad. Esa que enseña y aprende, que se transforma y que sigue soñando con un mundo más justo, más humano y más habitable. Muchas gracias. Para continuar con nuestro evento, le pido a la doctora Jimena de Gortari Ludlow que nos comparta la semblanza del arquitecto Francisco Serrano Cacho. Gracias. El arquitecto Francisco Serrano Cacho forma parte de la primera generación de egresados de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Estudió entre 1955 y 1960, cuando la carrera apenas comenzaba su historia, y desde entonces ha sido una figura fundamental de la arquitectura mexicana contemporánea. Su trabajo refleja los valores que distinguen a nuestra comunidad: rigor, sensibilidad y compromiso con la sociedad. A lo largo de más de 6 décadas, ha desarrollado una arquitectura clara, precisa y profundamente humana, en la que dialogan la técnica y la emoción, la estructura y la luz, siempre con la intención de mejorar la vida de las personas y de responder con inteligencia a su entorno. Entre sus obras más reconocidas se encuentran el edificio del Infonavit, el conjunto Arcos Bosques, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, de manera muy especial para nosotros, el campus de la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, que expresa la visión moderna y solidaria que inspira a esta institución. Además de su obra, el arquitecto Serrano ha sido un maestro generoso y exigente, que ha formado generaciones de arquitectas y arquitectos, transmitiendo una forma de mirar, pensar y vivir la arquitectura con ética y responsabilidad. Su energía, su claridad y su pasión por el oficio siguen siendo inspiración para quienes creemos que la arquitectura puede transformar la realidad. Hoy lo celebramos por su trabajo, por su ejemplo y por su incansable compromiso con un país más justo, más humano y más habitable. Un aplauso para el arquitecto Serrano, por favor. Ahora pedimos al arquitecto Francisco Serrano Cacho y al doctor Luis Arriaga se pongan de pie
para hacer la entrega de la medalla San Ignacio de Loyola. Pido un aplauso, por favor. Ahora les pedimos a las autoridades e invitados presentes se pongan de pie para tomar una fotografía grupal como recuerdo de este momento. Como parte de esta ceremonia, y en reconocimiento al arquitecto serrano, invitamos a la maestra Ana María Olabuenaga, en representación del maestro Bruno Catori Alonso de Florida, presidente del patronato de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a que nos comparta unas palabras. Buenas tardes. Lo intenté, les juro que lo intenté, pero tenía que empezar estas palabras hablando de un simple ladrillo. Quizá porque es una de las piezas más humildes de la arquitectura, quizá porque es también la pieza más emblemática en la Universidad Iberoamericana. El arquitecto multicitado, el arquitecto estonio-americano Luis Isadore Kahn, aquel al que alguna vez llamaron el filósofo de los arquitectos, contaba el diálogo que sostenía con un ladrillo, al preguntarle qué quería ser. El ladrillo entonces le respondía: quiero ser un arco. A lo que él, condescendiente, le respondía: mira, yo también quisiera un arco, pero los arcos son caros, podríamos usar otra cosa. Y el ladrillo, con la terquedad sabia de la materia que anhela su propio destino, contestaba: yo quiero ser un arco. El diálogo entre el hombre y el ladrillo, entre el sueño y la forma, entre la humildad y la aspiración, entre el corazón y la idea, es en el fondo el diálogo que a lo largo de 70 años la carrera de arquitectura ha sostenido con sus obras y con sus alumnos. Una historia hecha de generaciones enteras de arquitectos que aprendieron aquí a escuchar a los materiales, a preguntar a los espacios vacíos qué querían ser, a no imponer sino a descubrir, a crear desde el respeto y desde el compromiso humano y social, convirtiéndose en una de las disciplinas que le ha dado identidad a nuestra universidad, al tiempo que sus brillantes egresados redefinían el paisaje urbano no solo de nuestro país, sino del mundo. Muchas felicidades. Hoy, sin embargo, celebramos no solo una historia institucional, sino también una historia personal, la de uno de los grandes nombres de la arquitectura mexicana, formado en la primera generación de la carrera. Celebramos al arquitecto Francisco Serrano Cacho. Yo, como quizá muchos de ustedes, viví la historia arquitectónica de esta universidad que un día se me cayó, que vivió y vivimos de prestado en aulas ajenas, que levantó sus sueños en los gallineros de lámina y que volvió a ponerse de pie ladrillo por ladrillo hasta construir el campus que hoy nos acoge. Ese renacimiento tuvo un nombre: Francisco Serrano Cacho, alumno, maestro, creador, el hombre que escuchó lo que quería ser la Ibero y le dio cuerpo con esos muros rojos que hoy reconocemos como parte fundamental de nuestra historia personalísima. Serrano entendió, como Kahn, que los materiales también tienen alma. Por eso creó el que se llama el ladrillo ibero, el tabique ibero. Un ladrillo que no solo reviste, sino que sostiene, que estructura que es estructura y es símbolo, que guarda dentro el alma, la fuerza y el aire, el peso y la luz, la técnica y la emoción. Un ladrillo que aprendió, como todos nosotros,
a convivir con la gravedad del mundo, con nuestra propia gravedad de lo que nos acontece, sin perder nunca, ninguno de nosotros, el deseo de ser algo. No repito todos los logros del arquitecto Serrano, sino sus palabras. La arquitectura debe resonar en quienes la habitan, generando experiencias que se sientan naturales, pero inolvidables. Las obras deben de ser de gran calidad en todos los sentidos, que nos enorgullezcan no solo a quienes las realizamos y las habitamos, sino al público que las convierte en símbolo. Ese valor solo se lo da el tiempo. ¿De qué hablaba usted, querido arquitecto Serrano, con el ladrillo? ¿De qué hablaba Francisco, el estudiante de honor en la primera generación de arquitectura? ¿De qué Francisco, el profesor, que como él mismo decía, aprendió más de sus estudiantes de lo que nunca les enseñó? ¿Cuál era la conversación que estableció con el ladrillo Francisco, el arquitecto? Del campus Santa Fe, de la Prepa Ibero y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. ¿Y cuál? La de Francisco, el consejero del patronato de la Ibero, durante más de 10 años. Siempre Francisco, el amigo, aliado, cómplice indispensable, imprescindible e irreemplazable, dueño de una sonrisa construida con los mejores materiales que existen en el mundo. Por todo eso hoy, frente a este honorable presidium, frente a nuestras autoridades y nuestra comunidad, y a nombre del patronato de la Universidad Iberoamericana y de su presidente, Bruno Cattori, queremos honrar esa trayectoria anunciando la creación de la beca emblemática de arquitectura, la beca Francisco Serrano. Esa beca se otorgará a un nuevo o nueva estudiante de arquitectura que desee formarse en esta casa de estudios, en esta escuela de 7 décadas y enorme prestigio y tradición. Y sobre todo, aquel o aquella que demuestre excelencia, valores y visión, para que los futuros arquitectos aprendan como él, junto a él, en homenaje a él, a escuchar lo que quiere ser un ladrillo, a soñar lo que puede ser un arco y a construir lo que permanece. Finalmente, mientras celebramos su vida, su obra y su huella, permítame hacerle una pregunta, querido arquitecto Serrano. ¿Qué le dijo el ladrillo? ¿Qué quiere ser el ladrillo, arquitecto Serrano? ¿Orgullo? ¿Fuerza? ¿Fortaleza? ¿Qué quiere ser el ladrillo? ¿Quiere ser lo que todos somos en su mirada? Un conjunto de ladrillos vivos, en estrecha armonía, abrazados, apoyados los unos en los otros, queriendo siempre tocar el cielo, siguiendo el trazo de una obra que jamás termina, la obra de la Universidad Iberoamericana. Felicidades, arquitecto Serrano. Ha sido un inmenso honor para mí. Muchísimas gracias a la maestra Olabuenaga y al patronato por su generosidad. Y ahora, y como es debido, invitamos al arquitecto Francisco Serrano a compartirnos unas palabras. Queridos amigos todos, primero, gracias, gracias, gracias. Creo que estas gracias no son solo de mi parte, sino de tantos que han pasado por esta universidad
y de cuyos inicios aquí me acompaña mi querido Pepe Crechel. Y algunos de mis compañeros desde allá arriba también están diciendo, me van a permitir que yo soy muy mal hablado, pero me van a decir de allá arriba, ya deja de decir pendejadas y vamos a tomarnos un trago. Primero quiero agradecer a la vida la oportunidad que tuve de estudiar aquí. Yo no vengo preparado a hablar, nadie me dijo que iba yo a hablar. Entonces decir más de esas cosas con P que digo siempre, creo que será parte de esta imborrable ceremonia. Primero quiero decir que toda mi vida y el trabajo inclusive aquí para la Ibero, le he hecho con alguien más. Nunca yo solo. Aquí han colaborado, como ya dijeron, Rafael Mijares, que en la primera parte, después, y ya por muchos años, la arquitecta Susana García Fuertes, que fue alumna mía y trabajó en el despacho hace 45 años. Creo que toda esta vivencia, junto con otro arquitecto que en paz descanse, Augusto Álvarez, hijo, que con nosotros hizo lo que se llama el edificio Q. Esto de los nombres me parte la madre, yo no entiendo de eso. Pero déjenme que les cuente algo más. Primero, cuando empezamos a estudiar, estudiamos en el Franco Español, que estaba en Insurgente Sur, junto al cual pasaba un río, al que algunos malandrines, compañeros míos, para molestar a otro, le bajábamos su coche al río. Parte de esa malvada vivencia es la que nos dio cohesión. Habíamos muchachos que veníamos del Patria, otros venían del Tepeyac, otros venían del CUM, muchos más de algunas escuelas católicas y otros de escuelas libres. No se olvide que la Universidad Nacional Autónoma de México, un año antes, se había movido a Ciudad Universitaria. Para muchos de nosotros, pero sobre todo para un servidor, yo no quería estudiar en la Ibero. Pero mi papá me convenció y me dijo, Chato, ve un año que va a ser director de esa escuela Augusto Álvarez, a quien mi papá en aquel entonces decía que iba a ser de los grandes arquitectos de México, y si no te gusta, pues te cambias de escuela. Como ven, aquí sigo 70 años después, dando y diciendo tonterías. Quiero mencionar una parte muy importante en nuestra educación. Tuvimos la fortuna de tener los grandes maestros de esa época de la arquitectura mexicana. No quiero mencionar muchos porque me voy a equivocar, pero los grandes maestros que tuvimos arquitectos fueron Augusto Álvarez, Enrique Carral, Enrique de la Mora, José Villagrán, Ricardo de Robina, Ramón Torres, Héctor Velázquez, y así puedo mencionar muchos. Entre ellos también, con gusto puedo decir que mi padre fue maestro de esta escuela en el tercer año en la cátedra que la impartía también en la UNAM. No los voy a aburrir con más cosas porque, repito, creo que lo importante es la parte emotiva. La tragedia del 79 la vivimos muchos en carne propia. Ahora se habla de que se cayó y nos cambiamos a los gallineros. Fue un golpe nos rompió la madre a muchos.
nos dejó verdaderamente preocupados. Recuerdo muy bien, porque tenía yo el gusto de conocer a quienes encabezaban entonces la universidad, que era el padre Portilla, y ver la angustia, pero al mismo tiempo la presencia de ánimo que tenían ante la tragedia. ¿Cómo se recibió entonces la ayuda del Instituto Politécnico Nacional primero? No me dejes mentir, Pepe. ¿Y cómo después de eso decidieron hacer los famosos gallineros? Los gallineros funcionan desde el 79 hasta el 88, que fue el año que nos cambiamos aquí. Muchas cosas pasaron en esa época, pero creo que para mí la más trascendental de mi vida y de mi vida en la Ibero fue la invitación que recibí de Rafael Mijares a colaborar en ese proyecto. Él me hizo una travesura al terminar el proyecto, el anteproyecto. Me dijo: Pancho, fíjate que ya estoy hasta la madre y me voy a retirar. Le dije: ¿cómo que te vas a retirar? ¿Estás loco? Pues así fue, y me dejó el balón, aunque él venía con mucha frecuencia, y recibí el apoyo de tanta gente. Piensen que yo tenía entonces alrededor de 40 y tantos años, o los que hayan sido, que me hayan dado su apoyo. Recuerdo a ese patronato en que estaba Ballesteros, estaba la gente de la ICA, pero estaba un padre que se llamaba David Hernández, del cual casi nadie se acuerda. Un padre que dio todo para que esto sucediera. Y una muchacha queridísima por mí, que encabezaba la campaña, que quiero recordarla aquí con respeto y admiración, Marcela Arregui. Marcela Arregui, cuando la campaña no fructificaba y la gente no daba dinero, se encargó, por instrucciones de entonces los que manejaban parte de las economías de patrimonio para la Ibero, de hacer que esto sucediera. Esto se dice fácil y por eso quiero decirlo, aunque quizá a muchos les importe madre, pero creo que la historia que tiene la Ibero atrás es de muchas gentes, aunque se ejemplifique en edificaciones. Cuento por último, para no aburrirlos más, el por qué el edificio es de tabique. Todo el mundo le dice ladrillo, pero la verdad es que es tabique. Cuando estábamos haciendo el anteproyecto, Rafa y yo decíamos: lo que hemos venido haciendo, y como era la Ibero y lo que hacíamos cada uno entonces en nuestras oficinas, es sobre todo cosas de concreto aparente. No vamos a creer que esto se parezca a A, B o a C, de cosas que hemos hecho o hacen otros. ¿Qué podemos hacer? Yo entonces recordé que mi padre, igual que mi abuelo, que también era arquitecto, hacían muchas construcciones con un muro de tabique que se llama enguacalado, que es con el que está hecho esta universidad. Y que además yo ya había hecho con mi papá una prueba de hacer que el concreto se cimbrara con el tabique y este permaneciera en la superficie, que no fuera un molde que se quitaba, con la bendición además de que al tener los tabiques que llamamos tizones, esos se encajan en el concreto y hacen que gracias a eso, después de 35 años, aquí los tabiques siguen en su lugar. Menciono esto porque eso es algo que ha seguido marcando los espacios de la Ibero. Cuando me hizo el padre rector entonces, el padre Morales, la invitación, ya no nomás a mí, sino a Susana y a mí, a seguir haciendo otro edificio que era la Prepa Ibero,
me dijo con ese humor que lo caracterizaba: te caes si no lo haces de tabique. Le dije: definitivamente creo que, porque así lo decidió el de arriba, sigue siendo el tabique, la gran representación de la Universidad Iberoamericana, que ahora llaman Ibero, para todos mis compañeros de vida y aquellos que ahora aquí me acompañan y que no saben quién es este güey. Un abrazo para todos. Muchas gracias al arquitecto Francisco Serrano por sus entrañables palabras. A continuación, los invitamos a disfrutar del video conmemorativo 70 años de comunidad de arquitectura Ibero. Este material reúne algunos testimonios que reflejan la historia, el compromiso y la pasión que han dado forma a nuestra comunidad a lo largo de 7 décadas. No están todas las voces, pero sí una muestra significativa de quienes han hecho posible este recorrido. Todas importan y la historia continúa. Con ustedes, 70 años de comunidad de arquitectura Ibero. Si tus obras fueran cartas a México, ¿qué le estás diciendo a tu país con cada una? Tan complejas las preguntas. Quizás hacer arquitectura es entender la capacidad de conectar lo físico y lo social. El acto de diseñar, de ponerle nombre a las cosas, de pensar en la relación que hay entre los espacios y las formas de vida, es una labor central para los retos que tiene esta ciudad, este país y el mundo. Mira, la frase, creo que el trademark de la frase es de Barragán, pero la arquitectura emocional, o sea, lo que la gente percibe, la sensación del espacio, de la luz, de la temperatura, las sombras, esa es la parte que más me mueve hoy. Más allá de la estética de una fachada o la perspectiva que se puede lograr transitando por un proyecto, es lo que sientes, no lo inesperado. La arquitectura es esencialmente una disciplina optimista, porque siempre está pensando en el futuro, ¿no? Siempre está pensando en cómo vamos a hacer el futuro, cómo vamos a mejorar este parque, cómo vamos a mejorar esta escuela, cómo nos imaginamos este laboratorio, siempre estamos pensando en el futuro. Creo que muchas cosas se han perdido y las valoro mucho, como que la velocidad ha vuelto a la arquitectura de cierta forma una disciplina que de repente se piensa poco. Siempre decimos que en la arquitectura evidentemente hacemos proyectos, pero creo que lo que hacemos muchas veces es inventarnos o contar una historia. Y el contar una historia requiere como una serie de recopilaciones, de investigación, de entender, de tratar, para ver cómo traducimos una problemática en una solución. Producir esas inequidades. ¿Quiénes quieren ser?
un grupo de élite, que le trabaja a un grupo de élite, o un grupo de seres humanos que puede colaborar y llevar ciertos conocimientos o ciertos diálogos a otros seres humanos. No porque nos necesiten, porque te puedo asegurar que la arquitectura sucede sin que nosotros estemos ahí, pero donde podríamos de alguna manera detonar ciertos diálogos y de alguna manera también mejorar la calidad de ciertos procesos creativos. Cuando hacemos una arquitectura es un contrato con la ciudad y cuando hacemos eso tenemos una relación con el espacio público. El espacio público no es solo lo que entendemos como plaza, es el paisaje de la ciudad. Si todos entendiéramos en América Latina que hay ese contrato con la ciudad, creo que habría una comprensión de qué construir y por qué construir con mucha más responsabilidad. Creo que al final, digamos que la arquitectura es un pequeño como engrane más de una maquinaria que es muy grande. Por un lado, creo que busca como que la gente se sienta como feliz, que sienta como emociones, por un lado, pero también tiene como una dimensión política, la arquitectura, y también de alguna manera puede sumar a que mejoren las cosas en términos sociales, en términos de interacción con la comunidad. Me gustaría que se vayan de aquí haciendo arquitectura para las personas y arquitectura para los demás, teniendo esta vocación como especialistas en esta disciplina espacial que piensa espacios para los otros. La arquitectura creo que nos da la posibilidad de generar el ambiente o los espacios para que la gente pueda interactuar, ¿no? Para que la gente pueda convivir y en ese sentido pueda construir esta comunidad. Yo he aprendido que las obras buenas son las que se quedan. Creo que no debe de haber respeto en exceso por algo que no es bueno, aunque lo haya hecho mi bisabuelo, mi abuelo o mi papá. Lo que sí podemos hacer es mejorarlas. Siempre las nuevas generaciones tienen esa posibilidad de mejorar lo que no hizo tan bien la antigua generación. El problema que hay de viviendas en México, sobre todo el tema de vivienda social, saber que todavía hay muchísima gente que no tiene un lugar digno en el que vivir, eso es algo que me encantaría poder cambiar con mis diseños. Por ejemplo, de transporte, durante mucho tiempo se pensaron en origen y destino, que estaban hechas para los hombres que se movían, ¿no? A las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 8. Y sin pensar en esas rutas inmediatas de todos los días para las mujeres que tienen que moverse de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo al súper. Entonces, esa es una forma, digo, muy inmediata de ponerle como un ejemplo, y como esas hay un sinfín de cosas, porque las experiencias y los conocimientos que las mujeres han generado a lo largo de la historia no han sido considerados. Pues se tiene que pensar que estamos formando personas cuyo trabajo, ¿no? cuyo ejercicio profesional pues va encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas. Contra sus conocimientos, qué sí está bien y qué no. Hoy viene la revolución con las máquinas, vamos a trabajar con ellas y sobre todo en este proyecto queremos estudiarlo, lo cuestionamos todos los días, redefinimos qué significa fabricar. Una de las cosas que más contamina a nivel mundial vendría siendo la construcción. Así que pues el innovar, el pensar nuevas formas de reducir el uso de luz, el uso del agua, incluso en la manera en cómo construyas, que sea algo sustentable, que no genere un gran impacto, pues ya con eso no dejarías un granito de arena, o sea, dejarías una playa completa. Creo que tiene que empezar a haber arquitectura más sincera, más respondiendo a otros contextos que no necesariamente vengan desde la mano creativa o desde el pensamiento, sino desde una postura como humilde de qué voy a aportar, cómo lo voy a hacer y qué voy a dejar. El rescatar tiene que ver con no contaminar, con reutilizar algo que todavía tiene valor y no pretende ser como algo nuevo que sigue como modas y tendencias. El artista
se empieza a borrar, porque ¿quién es ahora sí el autor, ¿no?, de las ideas? Si es un software, es la computadora, es el procesador, es NVIDIA, son las máquinas o es el ser humano. Aunque tú le arrojes un prompt de texto donde tú realmente le estás dando indicaciones, también la misma máquina te está alimentando de nuevas ideas, de nuevas combinaciones, nuevos algoritmos, ¿no? Entonces realmente hay una cooperación, lo que se está dando, ¿no?, entre la máquina y el hombre. No entendería a alguien que para empezar un proyecto usara inteligencia artificial. El que te encarguen un proyecto, un cliente, y poder empezarlo desde cero, empezar a bajar ideas. O sea, yo no entiendo quién lo haría en inteligencia artificial, ¿no? O sea, son muy poquitos los momentos muy agradables dentro del quehacer arquitectónico, que esa es otra. O sea, diseñar, que te paguen y que se construya son así los highlights. Todo lo que hay en medio de eso es bien complicado, es muy pesado. Echar a perder uno de esos momentos para que lo haga una computadora, no sé. La inteligencia artificial pone en evidencia un tema que ha sido central desde hace milenios para la arquitectura, y es el tema de la influencia y la originalidad. ¿De dónde sacamos las ideas? La sensibilidad con el usuario. Siento que esa línea nunca la va a pasar una máquina. Lo que creo que las computadoras no van a poder hacer, por lo menos no alcanzo a imaginar, es la comprensión del espacio. La arquitectura entiende la luz, entiende la sensación de altura, entiende las vistas, entiende la escala humana. Nunca construimos de cero. Siempre arrancamos con una idea de alguien más, siempre tenemos un referente. Entonces, si somos capaces de traducir y de interactuar de una manera inteligente con la inteligencia artificial, me parece que podemos seguir sacando lo mejor sin sustituir lo que nos corresponde a nosotros hacer. La primera línea con la que empieza un proyecto debería nacer de un entendimiento más complejo que no da al menos ahora no da una máquina. Hay cosas muy básicas que no podemos dejar de olvidar. Cosas tan básicas como el saber dibujar a mano, el saber resolver problemas de manera inmediata, pensando y no creer que las máquinas y la tecnología va a pensar por nosotros. He tenido la suerte de tener varios profesores que me han dejado mucho, que me han ayudado a desarrollarme como arquitecta, pero en cosas que tal vez yo no pensé que necesitaba o cosas que hoy hacen la diferencia abismalmente en lo que hago. Hay grandes exponentes de la arquitectura mexicana que han salido de la Ibero y siguen saliendo. Pancho Serrano es la primera generación de la Ibero, es el decano de la arquitectura en México al día de hoy. Él es la primera generación de la Ibero. Para mi papá fue importante esta obra, que empezó desde los 80s y continúa todavía trabajando en ella. Entonces, el haber estudiado aquí, el que realmente sea el fondo de muchos amigos arquitectos que nos hicimos arquitectos aquí, se vuelve esa redundancia entre esta construcción, este proyecto. Yo estudié aquí en la Ibero, entré en el 92 y llevo más de 20 años dando clases aquí. La línea es mucho más que una metáfora. Una línea es el primer acto arquitectónico, pero también es la acción que nos mueve a pensar en una mejor ciudad. Todo empieza desde un punto de inicio. Llámese tu carrera, llámese tu vida, tus amigos, tu pareja, tus hijos. Todo empieza desde un momento, un punto en el tiempo y un punto en el lugar. Pues que todavía usamos el lápiz, pues es el inicio de cualquier tipo de manifestación de una idea. Es dibujo, ¿no? Es un muro, es un plano. La línea más importante que yo veo trazar a un alumno del primer semestre es esa primera línea donde se descubre pensando cuando dibuja. Una línea está formada por dos puntos y es la unión de puntos, ¿no? Geométricamente. Entonces, para empezar, tú tienes que poner el primer punto, ¿no? Y este primer punto es ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Y ya después esa línea se va recorriendo a partir de tu trayectoria, tu proceso, tus pensamientos. Esa línea que además no tiene que ser ni direccional ni recta, creo que es una línea que va entretejiendo las cosas, ¿no?
desde cómo la experiencia, cómo nos movemos, cómo vamos identificando cosas importantes. La arquitectura es una colaboración gigante de voces, tiene muchísimo que ver con quién la comisiona, cómo la comisiona, quiénes son tus colaboradores, cuáles son las posibilidades de ingeniería, las financieras. Hay como toda una red de significados que hacen que esta línea tenga un cierto valor, que es casi una utopía pensar que la arquitectura empieza con una línea.